Hola chicos y chicas de segundo C de Geografía, bienvenidos, hace bastante que no nos vemos por acá, pero bueno, hoy vamos a hacer un video para explicar la clase número 10, que vamos a arrancar un tema nuevo, ya estamos dejando atrás todos los temas vinculados a los procesos de formación del territorio de los estados americanos, los procesos de independencia, los criterios de regionalización, para entrar en cuestiones vinculadas a lo ambiental y problemáticas ambientales. Esta primera tema vinculado a esto, que es la clase número 10, va a abordar los procesos de origen tectónico, es decir, del interior de la Tierra y superficie, que se vinculan con la formación del relieve y que también causan desastres de origen natural con impactos sociales. Espero que hasta acá se vaya entendiendo. Por eso vamos a pasar por varias etapas, vamos a conocer cómo se forma el relieve, que es una dinámica en constante equilibrio, ya vamos a ver por qué, y que esto también tiene sus repercusiones con ciertos impactos a nivel mundial, y específicamente vamos a abordar uno, como fueron los terremotos de Chile y Haití en 2010, con consecuencias distintas. Pero para esto vamos a empezar por una primera cuestión, que es empezar a hablar sobre la tectónica de placas. Quiero compartir pantalla para que vayamos, ahí está, identificando mejor cuáles son los temas que vamos a ver. La teoría de la tectónica de placas, o sea, hasta antes de esta teoría se tenía algún tipo de conocimiento sobre que los continentes tal cual existen, en realidad están formados por, o en su primer momento formaban un único continente. Miren esta infografía de este sector, aquí, que estaba unido, y que con el tiempo se fue separando. Esto se descubrió a partir de encontrar ciertos fósiles, por ejemplo, en América y en África, y por qué esta distancia entre océanos, que es el océano Atlántico, cómo es que se produce el mismo tipo de fósil en dos continentes tan distantes. Esto se fue descubriendo a partir de la teoría de la tectónica de placas, y que según esa teoría, la litosfera, es decir, la capa superior de la Tierra está formada por varias capas, un poco desprolijo, pero voy a volver un poquito arriba, ¿sí? Estas son la estructura interna de la Tierra, son las distintas capas de la Tierra que son líquidas, ¿sí? Que se mueven por diferencia de calor y energía. Esto es mucho más complejo de lo que estoy explicando ahora. Y la capa superior es una capa rígida, pero que flota en estas cuatro capas que están por debajo, ¿sí? Y que en realidad esa flotación es lo que hace que los continentes deriven o se separen, ¿sí? Entonces, esta teoría de la tectónica de placas, que es bastante reciente, debe tener 50 años, un poquito más, 50, 60 años, plantea que la litosfera, es decir, la capa superior de la Tierra, que es una capa rígida, es una capa que flota sobre un manto blando y que está partido en numerosos fragmentos. Estos fragmentos son llamados placas tectónicas, ¿sí? Y estas placas se mueven una respecto de la otra, es decir, se mueven en relación a otras. Y este movimiento esa relación es lo que genera ese equilibrio. Porque los bordes de placas, por un lado se destruyen y por el otro lado se generan, de alguna manera, para decirlo de forma sencilla. Por eso estas placas, se mueven una respecto a la otra y cambian continuamente de forma y de tamaño. El movimiento de las placas está relacionado con las diferencias de temperatura al interior de la Tierra. En realidad esto que yo les mencionaba antes, de que estas placas de diferentes densidades, pero que generalmente suelen ser líquidas,
tienen calor, y el calor genera energía, y esa energía tiene que ser liberada. Bueno, esta liberación de energía es lo que en realidad produce el movimiento de la litosfera, es decir, de estos fragmentos llamados placas tectónicas. Esto es un movimiento generado a partir de convección, y el material caliente se mueve hacia arriba, es decir, hacia las capas más frías. Entonces, bueno, ahora que estamos un poquito en invierno y estos días está haciendo frío, se van a dar cuenta, o se hacen la prueba de que se suben a una silla, van a ver que más próximo al techo va a haber más calor que en la superficie o más próximo al piso. Es decir, el calor, como expande el aire, se hace más liviano y sube. Bueno, lo mismo sucede de manera sencilla con la tectónica de placas. Es decir, esa energía que se libera en realidad es un calor que circula al interior de la Tierra y que por un lado tiene que liberarse, ¿sí? La velocidad del movimiento de estas placas, ese movimiento, digo, se genera por el calor, es muy lenta y es irregular. Y en el 90 y pico por ciento de las veces es casi imperceptible el movimiento, ¿sí? Y algunas placas se mueven menos de 1 centímetro por año y otras se desplazan hasta 5 centímetros por año. Estos movimientos son casi imperceptibles para nosotros, para los seres humanos, pero pueden medirse con instrumentos como los sismógrafos. Y acá yo les voy a mostrar que podríamos decir que hay grandes 7 placas tectónicas, y hay placas más pequeñas a su vez, en todo el mundo, en toda la Tierra, ¿sí? Y a las que a nosotros nos interesan son las placas sudamericanas, ¿sí? La placa norteamericana, no sé si acá me siguen con el cursor, a ver si... No, es lo mismo. Después tenemos la placa de Nazca, que choca con la placa sudamericana, ¿sí? Esto sería al oeste de Chile. Después tenemos la placa de Cocos, que es una placa mucho más pequeña, y la placa del Caribe, que es la placa donde se encuentran la mayoría de las islas del Caribe, ¿sí? Estas placas, el movimiento de estas placas es lo que genera la formación del relieve, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de un equilibrio del sistema terrestre? Los procesos internos que generan corteza terrestre y que después tienen consecuencias en la formación del relieve, desfiguran la forma de la Tierra y generalmente generan relieves. Lugares más altos y lugares más bajos, ¿sí? Por el contrario, los procesos que están por fuera del interior de la Tierra, por fuera, mejor dicho, pueden erosionar esas formas de relieve. Pero ahora me quiero detener en los procesos internos, ¿sí? O endógenos. Los procesos endógenos se producen en el interior de la Tierra y la litosfera está dividida en secciones denominadas placas tectónicas. Las placas son rígidas y su espesor varía desde 7 kilómetros, siguiendo el texto, y se trata de una corteza oceánica hasta los 100 kilómetros. La corteza es continental. ¿Sí? En los océanos el espesor es menor. Las placas se deslizan horizontalmente, ¿sí? En este sentido, sobre el manto o la astenosfera. Y de acuerdo con la dirección del movimiento de cada una, pueden clasificarse en 3 tipos, teniendo en cuenta el borde o sea, el borde, el límite de la placa, puede ser un borde de convergencia o de subducción, que es este primero que tenemos acá. Este primero, un borde de subducción. El borde más denso se va a elevar, mientras que el borde menos denso, es decir, menos grueso, se va a meter por debajo, ¿sí? Y esto va a plegar la corteza. ¿Qué es lo que sucede?
en la cordillera de los Andes. Si volvemos para atrás y comparamos el mapa, tenemos una placa sudamericana y una placa de Nazca. La placa sudamericana se mueve de este a oeste, y la placa de Nazca se mueve de oeste a este. Si la placa de Nazca es menos densa, se va a meter por debajo de la placa sudamericana, es decir, va a ser un proceso de subducción, y la va a elevar. Y esto es lo que, este movimiento es lo que genera la cordillera de los Andes, este plegamiento. Este plegamiento es bastante reciente, por eso los picos son bien altos, distintos a otros, ¿sí? Este proceso fue súper lento de conformación de la cordillera, ¿sí? Y ahora usted me va a decir, bueno, ¿y por qué sé que se mueven en estos sentidos y qué pasa con el otro borde? Bien, dijimos que un borde es el que se va a meter por debajo del otro, va a ser un proceso de subducción. Pero después tenemos que, de la misma placa, por ejemplo, tenemos el caso de la placa sudamericana, el mismo borde contrario va a haber un proceso de separación. Y es en esa separación en donde se va a liberar esa energía que hablábamos antes. Y son los bordes de divergencia, que es esto que pasa acá, ¿sí? Modelo de bordes divergentes que tenemos acá. Cuando dos placas, y las divergencias cuando dos placas se separan, el magma sale hacia la superficie y forma nuevo suelo oceánico y cordilleras submarinas. Esto lo van a ver en un videito que después les pasamos en el trabajo. Esto sucede en el borde de las placas sudamericana y africana, mientras que produzca este proceso en el océano Atlántico aumentará su extensión. Y esta nueva corteza oceánica es lo que hace que esta placa se mueva de este a oeste y choque con la placa de Nazca, ¿sí? Por eso hablamos de un perfecto equilibrio. La misma placa, por un lado, separa y por el otro lado converge. ¿Sí? Tenemos la placa, vuelvo al grafiquito de la placa sudamericana. Que tenemos aquí abajo, la placa sudamericana, por el este va a diverger, es decir, se va a separar, y acá, si veamos, acá no lo tenemos, pero si ustedes buscan un mapa físico del mundo, van a encontrar una cordillera submarina impresionante, que es por donde se separa las cortezas y se está generando un nuevo suelo oceánico. Es decir, sale el magma, la lava, lo que ustedes conocen como lava. Y en el borde contrario, al oeste, es decir, próximo a Chile, lo que va a suceder es que va a converger con la placa de Nazca. Lo mismo, la misma divergencia, es decir, la misma separación pasa en la placa del Pacífico, con la placa de Nazca. En este sector, en el Pacífico, se va a separar. Y esta zona es una zona de mucha actividad volcánica. No sé si me están haciendo con el cursor. Esta zona se la llama el cinturón de fuego del Pacífico. Es una zona de muchísima actividad volcánica y de muchísima generación de nueva corteza o suelo oceánico. Por eso hablamos de un equilibrio, porque por un lado se separa y por el otro lado se junta. Es decir, la misma cantidad de material siempre es la misma, lo que pasa es que se regenera. Ahora tenemos otra forma de generación de proceso de relieve de forma endógena, es decir, a partir del movimiento, de la liberación de energía del interior de la Tierra. Y se llaman estos bordes de placas, que son bordes de falla transformantes o pasivos. Las placas se desplazan una al lado de la otra, es decir, hace este movimiento, no sé si me están viendo las manos, sin generar ni destruir litosfera. Es decir, no construyen ni no destruyen nueva corteza terrestre. La mayoría se ubica en la dorsal oceánica, pero también existen en la corteza continental. Y un ejemplo de esto es la falla de San Andrés, en los Estados Unidos, próximo a San Francisco, donde los movimientos sísmicos son muy frecuentes. La ciudad de San Francisco está fuertemente preparada para recibir sismos y terremotos, porque justamente, a ver, el choque de placas es lo que genera estos terremotos. Entonces, esta ciudad ya está preparada para eso. Esto es algo que después vamos a ver al final del trabajo, pero recuérdenlo. Bien, por ahora estuvimos hablando de los procesos internos que forman relieve, pero también hay procesos externos o exógenos
que también destruyen o forman relieves. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Los procesos que se desarrollan sobre la superficie terrestre se denominan exógenos o externos. Estos procesos intervienen en la transformación de los relieves a través de la erosión, es decir, el desgaste de la superficie y el transporte de los materiales desgastados hacia otras zonas. Entre estos procesos se encuentran la meteorización, el proceso gravitacional y la erosión. Bien, ¿quién desgasta? ¿Cómo se desgasta? Bueno, el desgaste viene, o estos agentes erosivos son capaces de degradar y desgastar las rocas, y estos son el aire y el agua en estado líquido. O como el hielo en los glaciares, ¿sí? Según el agente que actúa, la erosión se puede clasificar de las siguientes maneras. Tenemos erosión eólica, es decir, es el desgaste que se generan las partículas que transporta el viento contra las rocas o los suelos. La erosión fluvial, que es la corriente de los ríos, es el agente erosivo más importante porque tiene la capacidad de excavar los cauces, es decir, y transportar todas esas grandes cantidades de sedimentos de rocas. Tenemos la erosión glaciaria, que los glaciares son agentes, son grandes masas de hielo que se forman por la acumulación y compactación de nieve, y eso a su vez también genera erosión. La erosión marina, la pluvial, que son las gotas de lluvia, y la erosión mecánica. Pueden ser los cambios bruscos de temperatura. Acá tiene mucho vínculo en los tipos de materiales sobre los cuales se erosiona y el impacto que tienen el aire y el agua. Es interesante ver que justamente por un lado se empieza a erosionar o destruir cierto relieve, pero también se empieza a conformar otro. Lo más común de ver es que las llanuras en realidad eran zonas muy bajas en donde se fueron acumulando estos sedimentos que fueron erosionados. Y justamente es uno de sus componentes principales es encontrar toda esa tierra o todos esos sedimentos sumamente finitos en tamaño, que fueron transportados desde zonas más altas, a través del agua o del viento. Otra forma de erosión que genera nuevo relieve puede ser los sedimentos que se transportan en el río, y que por ejemplo a partir de una desembocadura y por cambio de velocidad se van depositando en el fondo, y es lo que conforman por ejemplo los deltas, que tenemos el delta del Paraná, el delta del Nilo como otro, el delta que se genera en la desembocadura del Amazonas con el mar. Bueno, esos en realidad son sedimentos que vienen siendo transportados por el agua y que al llegar a una desembocadura, por cambio de velocidad del agua, empiezan a depositarse y se acumulan hasta que conforman un nuevo relieve o territorio. Esto se genera en un constante equilibrio, en donde hay destrucción, hay generación de nueva corteza, ¿sí? Bien, hasta ahora vimos tectónica de placas, procesos internos y externos, y en los procesos internos los tipos de bordes de placa. Si una misma placa, recuerden que puede tener un borde convergente y otro divergente, o transformante, depende, ¿sí? Ahora bien, hasta acá vimos todo este proceso, ¿sí? Y los tipos de erosión, etc. Nosotros vamos a pedirles en el trabajo, y ahora voy a cambiar de Filmina, para que vayamos viendo, que realicen una lectura y una observación de algunos videos que les cargamos y que están en YouTube disponibles, que son muy interesantes, que responden más a conocer la teoría sobre tectónica de placas y los procesos de formación de relieve. Luego van a tener se me fui muy abajo, perdón. Van a tener otra tarea en donde van a tener que analizar los tipos de relieve que se forman, ¿sí? Van a tener muchos. Yo mencioné montañas, llanuras, pero hay como por lo menos 10 más que se forman a partir de estos procesos. ¿Sí? Es un video muy corto, y lo que tienen que hacer en esta actividad número 3 es buscar
un ejemplo de cada tipo de esos relieves para el continente americano. Van a encontrar todos, estamos seguras que van a encontrar todos. Para así van familiarizándose con esto. Ahora bien, la actividad número 4 es la que más fuertemente nos interesa que realicen, porque es en la que van a aplicar todos sus conocimientos vinculados a este proceso de origen interno de la Tierra, a una problemática ambiental de origen natural, como es los terremotos y los desastres que este generan. Para eso van a tener una infografía que está en el trabajo, una infografía como una hoja de ruta sobre cómo se conforma en este caso un terremoto. Terremoto es una liberación brusca de energía que tiene lugar en las zonas donde se localizan las fallas. Generalmente estos movimientos se generan en las áreas cercanas a los bordes de placas de convergencia, ¿sí? Y en el mundo producen en promedio 300.000 sismos de diversa intensidad al año, ¿sí? Todo el tiempo se están generando terremotos. Lo que pasa es que tienen distinta intensidad, es decir, liberan distinta cantidad de energía y tienen distintos impactos. Por eso hay escalas, como las de Mercalli o de Richter, que son las que miden el impacto. Nosotros solemos conocer la de Richter porque es la que más se nombra. Y esta escala mide no solamente la magnitud, es decir, la energía que viaja a través de la corteza terrestre, pues es una energía que se libera y que viaja, sino también los impactos que tienen. Y esto es fundamental, porque no todas las sociedades ni todas las poblaciones están preparadas de la misma manera para recibir desastres naturales, ¿sí? Puede ser terremotos, puede ser huracanes, puede ser inundaciones, sequías, etc. En este caso vamos a trabajar con terremotos, ¿sí? Y vamos a trabajar con 2 terremotos que sucedieron el mismo año, con meses de diferencia, un mes y pico de diferencia, que fueron los terremotos de Haití y de Chile, en América, justamente, y que tuvieron impactos distintos. Y esto es lo interesante de ver. Dijimos que las sociedades no están preparadas de la misma manera para enfrentar ciertos eventos. Y esto tiene que ver con varios factores. Por un lado es la recurrencia de ese evento en esa sociedad, es decir, cuántas veces ya pasó esto. Si te pasó varias veces, esa sociedad va a estar más preparada. A ver, la primera vez la va a pasar mal, la segunda menos mal, la tercera tal vez no tan mal, porque con las 2 veces ya aprendió de cómo se tiene que preparar para este evento, ¿sí? Distinto es si nunca te pasó o te pasó muy pocas veces. Eso por un lado. Después tenemos factores económicos y sociales, es decir, cuánto dinero se invierte para estar preparado frente a ese evento, más allá del conocimiento personal que puede tener cada persona sobre qué hacer ante una catástrofe de este estilo. Y por supuesto, los políticos es qué decisiones políticas se llevan a cabo para mitigar, es decir, tratar de reducir al máximo las consecuencias y recuperar esa población de ese evento, ¿sí? Espero que hasta acá se haya entendido. De este estilo de comparación tenemos miles de casos. Nosotros tomamos este porque tiene que ver con los procesos de formación interna del relieve, y porque fue muy significativo en ese momento, 2010, o hace 10 años, ustedes seguramente eran muy chiquitos, yo no tanto, y lo recuerdo porque fue muy comentado, ¿sí? Para que se den una idea, en 2010, en Haití se produjo un terremoto muy cerca de su capital, que es Puerto Príncipe, de 7 puntos en la escala de Richter. 7 puntos en la escala de Richter, miren, si vemos esta infografía, lo que nos va a decir que es un derrumbe de casi todas las construcciones obviamente que no estén preparadas para enfrentar terremotos. Ustedes saben que existen construcciones antisísmicas, es decir, porque construcciones que permitan de alguna manera estar fuertes ante el evento, ¿sí? Y en Chile fue de 8.8 puntos en la escala de Richter, que es casi una destrucción total. Sin embargo,
En Haití hubo más de 250.000 muertos y en Chile solo 500. Y frente a esto se preguntarán, ¿qué pasó? Bueno, el conocimiento es fundamental. Chile está en una zona de alto riesgo sísmico. No significa que Haití no lo esté, sí lo está, pero de menor magnitud. Recuerden que si nosotros volvemos a la imagen de tectónica de placas, Haití se localiza bastante lejos de un borde convergente, que son los lugares en donde se suelen producir los terremotos, es decir, en donde se juntan las placas. Sin embargo, bueno, si miran la placa del Caribe está mucho más cerca, pero no suele ser una zona de gran actividad. Buenos Aires, por ejemplo, está lejísimos de un borde convergente, está más próximo a un borde divergente, es un borde donde se separan placas. Eso ya te da un conocimiento, es decir, bueno, estoy en una zona de peligrosidad, entonces tengo que prepararme frente a esto. Chile tiene construcciones antisísmicas, es decir, construcciones con una fuerte arraigo en la tierra que permite que el movimiento, el edificio acompañe el movimiento sísmico, ¿sí? De hecho, en Chile hubo más muertos por el tsunami posterior al movimiento, bueno, esto ahora se les voy a explicar, que por el sismo en sí mismo. Es decir, el terremoto de Chile se produjo en el Océano Pacífico, que viajó a través de la superficie de la Tierra y llegó hasta la corteza continental. Pero esa energía no solo viajó por la corteza continental, sino también viajó a través del agua, y esa energía es lo que generó el tsunami, que por eso tuvo bastantes zonas costeras muy, muy destruidas. Luego, hay un montón de prevención en cuanto a conocer rutas de escape, saber cómo preparar a la población frente a un evento, etc. Y luego también está toda una recuperación económica que es posible gracias a tener un país en democracia que de alguna manera genera dinero para recuperarse de manera fácil. No es el caso de Haití. Fíjense que el terremoto de Chile fue 1,8 más grande que el de Haití, y sin embargo Haití tuvo muchísimos muertos. Haití es el país más pobre de América, de hecho es el último más pobre y está así hace muchísimos años. Esto es producto de, y sin embargo, si recuerdan, allá lejos en la historia, fue el primer país en independizarse. Sin embargo, después sucedieron una serie de dictaduras muy prolongadas en el tiempo, un país donde hay una fuerte pobreza estructural, histórica, vinculadas bueno, a esta dictadura, no poder incorporar sus productos en el mercado internacional, no generar industria, la raíz colonial aún está muy presente. Haití era una colonia francesa, y actualmente, bueno, es un país muy difícil, muy complicado. Esto, obviamente, ya lo predispone de una manera económica y política para enfrentar un evento, una fuerte analfabetismo, una salud muy pésima, una esperanza de vida muy baja. Bueno, son todas situaciones que obviamente ponen en evidencia una difícil preparación de la población frente a un evento de este tipo. Y luego tenemos este evento que fue mucho más próximo a la capital, que fue casi en segundos, se cayeron las cosas, se cayeron los edificios, solo 2 edificios se mantuvieron en pie porque eran edificios antisísmicos. No tener conocimiento de que esto podía pasar, no es que hubo terremotos en Haití, pero no recurrentes como los que sucedieron en Chile, una fuerte pobreza, etcétera, obviamente condujo a que haya más muertos. Y esto también dificultó aún más la recuperación del país. De hecho, hasta hoy en día, 10 años después, se ven campos de refugiados, de población que perdió sus casas y sigue viviendo en carpas hacinados, sin acceso al agua, sin acceso a la salud, difícil de recuperarse, ¿sí? Entonces, fíjense cómo un evento natural tiene las repercusiones que tiene a nivel social
para un país. Haití llegó bastante ayuda humanitaria, pero no alcanzó. Hay cuestiones estructurales que jamás, estructurales de pobreza, de educación, que no fueron atacadas, que no fueron reconvertidas, y por el otro lado, muchas de las acciones que llegaron post terremotos fueron más paliativos, es decir, tratar de curar y no tanto de que perduren en el tiempo, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido. O sea, la idea de esta tarea es que avancen sobre estas tres cuestiones, es decir, sobre la tectónica de placas, sobre los procesos que forman el relieve, sobre las formas de relieve resultantes y cómo todo esto se vincula a un proceso, a un hecho, a un evento sísmico en dos lugares distintos, en casi el mismo periodo de tiempo, pero con dos consecuencias sociales, económicas y políticas distintas. ¿Sí? Ya saben que ante cualquier duda, consulta, nos escriben. En el mismo trabajo tienen todas las la teoría, tienen videos para que trabajen, y obviamente van a tener la nota periodística que aborda el terremoto en Chile y en Haití, y un mapa de América, porque van a tener que hacer un mapita. Bueno, eso es todo por ahora. Después la semana que viene vamos a seguir trabajando con problemáticas ambientales vinculadas al clima y luego a la hidrografía, pero por ahora esto, espero que se haya entendido, que les guste, les interese, y nada, nos seguimos encontrando por estos canales por ahora. Que se cuiden.